El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez, que interfieren en su desenvolvimiento social y escolar. El control temprano ayuda siempre a una mejora. Por esto, los especialistas recomiendan estar atentos a los niños y las niñas que manifiesten de manera frecuente alguno de los siguientes síntomas. Le cuesta estar sentado, corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado, no puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila, habla de manera excesiva, responde antes de que terminen de formularse las preguntas demostrando ansiedad, le cuesta esperar su turno, tiende a interrumpir a otros y entrometerse. Comete errores por descuido, pareciera que no escucha cuando se le habla directamente, no cumple las instrucciones y no logra completar actividades porque la concentración se le desvía, tiene problemas para organizar tareas y actividades, se niega o le disgusta hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental durante un periodo prolongado, pierde cosas necesarias para las tareas y actividades, tiene olvidos recurrentes, puede que se mueva nerviosamente, dé golpecitos con las manos o los pies o se retuerza en el asiento, que haga berrinche muy seguido. Muchas personas creen que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad son niños malcriados, sin límites ni disciplina suficiente. Sin embargo, no es así. Es una condición que tiene problemas para regular emociones, dificultad para cambiar de tareas o para concentrarse en una, baja tolerancia a la frustración, dificultad para seguir conversaciones, poca noción del tiempo, dificultades en el aprendizaje, sensibilidad al rechazo, problema de memoria, perder cosas y olvidar cosas constantemente, cambios de humor e irritabilidad, problemas de sueño, entre otros. El 13 de julio se conmemora el Día del Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial sobre esta alteración del desarrollo neurocognitivo, para así buscar mejorar el apoyo y dar avances en soluciones a quienes lo padecen, así como a sus familiares. A continuación, en Soluciones, hablaremos del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y de verdad, qué gusto tener la gran oportunidad de saludarles a través de la señal de TV+, el 26.1 y también a través de los distintos sistemas de cable. Efectivamente, en el marco de esta conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el TDAH, que es el 13 de julio, pues nosotros queremos abonar un poquito con esta información y es por eso que tenemos de invitados a la maestra Mónica Díaz Muñoz Díaz, directora en Educación de José Juan García Landero, el doctor, en Educación José Juan García Landeros. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, hacer un espacio en sus agendas, en sus trabajos, en toda la dinámica que tienen respecto a la atención justamente de ese trastorno y ahora poder compartir con el público de Soluciones pues algunas características del mismo e ir abonando información también entre ellos. Es muy importante que reconozcamos que la información nos da poder de actuar, de accionar, de tomar medidas, ¿no?, para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, quienes estén cursando justamente con este trastorno. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Y pues primero sería conveniente, además de esta cápsula informativa que nos dio ciertas dosis y ciertos datos, pues hablar de estos primeros indicadores de ese trastorno en los niños. Okay. Bien, pues si me ceden la palabra, iniciamos. Los primeros indicadores en el TDAH pueden darse desde los meses de nacido en algunos casos, ¿no? Cuando el TDAH es muy arriba del promedio. Hemos encontrado casos donde hay niños que son sumamente inquietos, ¿verdad? Que aprenden a caminar tal vez muy rápido, niños que manifiestan algunas dificultades para la hora de dormir, niños que les gusta tener juegos pues que son de muchos retos o juegos en donde pueden correr riesgos, ¿no? Que pueden subir y bajar escaleras rápidamente, que pueden subirse a las sillas para alcanzar algo que quieren obtener, que no piden permiso, ¿no? Que ellos resuelven las cosas, pero bueno, eso nos estaría hablando de una hiperactividad en los niños, ¿no? Arriba del promedio.
que le gustan los juegos bruscos, ¿no? Y también podríamos estar hablando de casos donde son muy impulsivos. Interrumpen a los papás en las conversaciones, interrumpen a los maestros, arrebatan cosas al hermanito, a los compañeros. Y bueno, muy a pesar de que sepan las reglas o los límites que existen en el aula o en la casa o en un espacio, les cuesta trabajo respetarlos. Es una cuestión no de voluntad, sino de algo que se dispara, ¿no? Como si fuera un motorcito. Muy bien. Doctor, pues usted ya tiene un trabajo importante atendiendo a niños y seguramente a jóvenes con estas características, pero es muy valioso que le puntualicemos al público si se trata de una enfermedad o una discapacidad. Bueno, el trastorno en sí son una serie de características. Yo cuando me preguntan así, padres de familia o personas, les respondo, miren, es muy fácil. Cuando tenemos una enfermedad, la enfermedad nos lleva a dos caminos. O nos sanamos de la enfermedad, nos curamos, o nos morimos, ¿verdad? Nos lleva a la muerte. Una enfermedad degenerativa, etc. Y una discapacidad es una condición permanente. Y es una condición que no es cambiable, que digamos va a permanecer así. En este caso, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno, son una serie de situaciones del neurodesarrollo que están involucradas para que se dé una situación en concreta. Por ejemplo, y lo decía aquí la maestra Mónica, los niños son hiperactivos de manera natural, pero estos son un poquito más hiperactivos. Hay niños que se ponen en riesgo en juegos, pero estos van más allá de ese riesgo. Hay niños que tienen un periodo de atención cuando algo les llama su atención, la focalizan un instante, un tiempecito, y ellos su periodo de atención es muy, muy corto. Si ponen atención, si focalizan la atención en algo, pero rápidamente se distrae. Entonces ahí estamos viendo que pues es una condición que sí puede ir trabajándose y que sí puede irse mejorando con el tiempo. Muy bien, entonces primeramente puntualizarlo, y qué bueno que lo explica de esa manera, pues es una condición que nos va a acompañar el resto de nuestra vida y podremos hacer algunas adecuaciones, tal vez algunas estrategias para que podamos contener en la medida de lo posible las características que están cursando justo estas niñas y estos niños jóvenes y adolescentes. Maestra, ¿cómo es que se conceptualiza específicamente este TDAH? ¿Cómo se conceptualiza? Pues bueno, en materia de darle una definición, contamos a nivel educativo y a nivel médico con diferentes informaciones, ¿no? Partimos de documentos como lo es el DSM-5, que es un manual diagnóstico, y en este se habla muy claramente de que es un trastorno del neurodesarrollo en el que están presentes conductas de hiperactividad, impulsividad y o inatención arriba de un promedio. Deben estar presentes durante más de 6 meses de manera continua y estar afectando a la vida cotidiana de la persona o del niño, la funcionalidad, en casa, en la escuela, en otros contextos. Por ejemplo, la inatención, ya lo comentaba el doctor José Juan, aquellos niños que pareciera que están pues atentos a algo, pero tú les preguntas y tal vez no sabes de lo que están hablando, que olvidan fácilmente las tareas, que no recuerdan las instrucciones, impulsividad, bueno, que arrebatan cosas, que interrumpen, ¿no? Hiperactividad, pues aquellos niños que corren, que tienen muchísima energía, que pueden estar aún sentados y en movimiento constante, jugando con el lápiz, con la pierna, buscando cosas porque tienen un movimiento que no pueden controlar a voluntad. Entonces tiene que estar presente durante 6 meses continuos. Tenemos protocolos específicos y al ser del neurodesarrollo hay una edad hasta la cual se puede identificar. Muy bien. Doctor, también creo que sería conveniente hablar si existen tipos, variables, ¿hay un abanico con esas características? Lo acaba de mencionar la maestra Mónica de 3 factores, que es lo que viene. Bueno, pues la hiperactividad, la inatención o atención y
Impulsividad. Gracias. Entonces, estos 3 factores van a ser determinantes porque habrá algunas personas que tengan mucha impulsividad. No necesariamente sean hiperactivos, sino muy impulsivos. Habrá otras personas que tengan mucha hiperactividad y aún de esa hiperactividad tengan algo de atención y tengan poca impulsividad. Y habrá otras que tengan combinación de estos factores y otras que tengan los 3 factores combinados. Entonces, cada caso es diferente y en esta situación pues nos apoyamos mucho de un diagnóstico médico, en este caso de un neurólogo, que pudiera hacer alguna valoración, hacer algún registro de las conductas, de lo que se observa, de lo que se trabaja, para poder decir, bueno, aquí hay más rasgos de impulsividad que de hiperactividad, o aquí hay más rasgos de hiperactividad que de impulsividad, por ejemplo. Y respecto a esto, maestra, ¿qué especialistas se pueden involucrar justamente para generar un diagnóstico asertivo? Híjole, esta pregunta es bien importante, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, Maru, se percatan los padres de familia, ¿no? Cuando ya tienen pues la referencia de otro hijo, de otros familiares, de otros niños en el contexto escolar, generalmente es en casa o en la escuela donde se ven las conductas que están desbordadas en estos 3 indicadores. Y ya es cuando entonces los remiten a algún especialista, que puede ser desde un pediatra, o un neuropediatra, o un paidopsiquiatra, ¿no? Y ellos son los que, junto con los periodos de observación, las entrevistas, pues algunos registros clínicos, pueden apoyar a hacer el diagnóstico. Justamente hablando de esto, tenemos datos de algún documento, ya nos hablaba, ¿no?, en cuestión de educación, pero hay algunos otros estudios más específicos que los papás en este caso deberían saber de que si tal vez están sospechando o si los especialistas los están llevando hacia descartar. ¿Hay específicamente algún estudio que lo pueda hacer? Pues existen muchas escalas de desarrollo. Una escala de desarrollo infantil dice más o menos lo que un niño en determinado rango de edad debería poder hacer o participar. Entonces, si uno consulta una escala de desarrollo infantil, ella te va a decir, por ejemplo, que un niño de 3 años es capaz de acomodar cubos, por así decirlo, 10 cubos, hacerlos en una figura, y bueno, puedo yo ponerle este ejercicio a mi hijo y ver que en realidad pues avienta los cubos, no los tira, o no es capaz de acomodar más de 2 o 3 cubos, que puede sostener una conversación, y yo veo que con mi hijo, pues por más que le hablo, voltea para otro lado, ya se está ahí, te estoy hablando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces me va dando indicadores de que posiblemente mi hijo no está teniendo un desarrollo, digamos, como adecuado, entre comillas, ¿verdad?, a la edad. Digo entre comillas porque las escalas de desarrollo nada más son pautas, no son determinantes. Esto sí es muy importante aclararlo. En este sentido, en el TDAH y en cualquier situación o condición, no hay cuestiones determinantes. Todo es relativo porque tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el trato que se le da a los chicos o a las personas. Muy bien. Maestra Mónica, usted está mucho en contacto en la dinámica escolar, familiar, que finalmente es el primer grupo que impacta a un niño con estas características. Me gustaría que nos pueda compartir cuál es muchas veces ese sentir de una mamá, de un papá, en sí de la familia cuando están ya recibiendo un diagnóstico, tal vez de uno o de 2 o más de sus hijos. Claro, pues bien, mira, el trabajo con las familias es crucial, el ser empático con ellos. Muchas de las familias, ¿no?, independientemente del tipo de familia que sea, de cómo esté conformada, recibir un diagnóstico en donde te dicen que tu hijo cursa con un trastorno del neurodesarrollo no es fácil. Hay que trabajarlo con mucha empatía y hay que hacerles ver que no es una enfermedad, que no es una discapacidad. Hay que ser sensible con ellos, darles la información más oportuna y también darles pues esa visión de que generalmente cuando hay un TDAH no está asociada a una condición intelectual. A veces piensan que a los niños les va a costar aprender o que les va a costar socializar, que no van a poder lograr estudios superiores y no. Tenemos muchas referencias de que cuando es un TDAH generalmente puede haber también aptitudes sobresalientes en algún área. Son muy inteligentes. Y bueno, las familias necesitan saber que también un TDAH es pues una persona que va a llegar a innovar en muchas cosas en su casa, ¿no?
que va a requerir mucho apoyo en lo emocional, en lo social, en lo conductual, pero que va a ser alguien que siempre va a tener tal vez una respuesta diferente a la que tenemos todos, ¿no? Que va a ser alguien que va a triunfar en algún área mucho más allá de los demás. Ya decía el doctor hace rato, a veces tienen hiperfocos y entonces hacerle ver a las familias, bueno, cuál es el hiperfoco o cuál es el interés específico que tiene. Tal vez no se puede concentrar en otras cosas o prestar atención a algunas tareas, pero puede ser maravillosamente experto en algún área, ¿no? Entonces sí, las familias es importante ante todo ponernos en sus zapatos, como se dice, y tratar de ser muy empáticos a la hora de darles el diagnóstico. Qué valioso y qué importante, y yo creo que ahí sí es de rescatar y reconocer que ustedes tienen pues ese punto tan delicado en el cual deben cuidar mucho las formas, ¿no? Esas estrategias que seguramente ya están establecidas justamente para dar estos datos, esta información a los padres de familia. Y también me gustaría, doctor, que hablemos de por qué se llega a confundir con una mala conducta, ¿no? Con una rebeldía, este tipo de trastornos. Porque, bueno, la hiperactividad es algo que a las personas nos molesta. Entonces, y pensamos que los papás no ponen atención, que los maestros no saben educar, que los adultos en un momento dado no están ahí regulando una conducta. Pero no es porque la persona quiera hacerlo, sino porque neurológicamente su cerebro le está dictando que se mueva, que haga las cosas. Sí se cansan, sí se sienten mal, sí experimentan fatiga, y entonces, pero no lo pueden expresar. Se ve como de conducta porque ante la conducta es relativa al entorno. Si en un entorno, por ejemplo, dentro de un templo, pues todo el mundo está sentado en silencio, pues lógico que una persona, un niño con TDAH, pues se va a mover, va a querer participar, va a querer hacer algo que no está regulado en ese entorno. Recientemente en una escuela hicimos un acto cívico y un joven con TDAH, un joven de 6º grado, dijo el juramento a la bandera, iba muy bien, muy propio, hasta que dice, ¡ay, me acabo de acordar de! Y le dijo a la mesa, sí, pero después termina, y terminó, ¿no? Entonces, todo el mundo se quedó así, pues eso es el TDAH, no es que él fuera ocurrente, no es que él quisiera romper la tónica que se estaba llevando en el evento, sino simplemente en ese momento le llegó una idea y pues la expresó como viene. Y no es un problema de conducta. Para otros dirían, qué joven tan mal educado, faltó el respeto a la bandera, al homenaje, y en realidad pues no fue así. Y debemos empezar también, justo esta fecha nos ayuda a generar esta tolerancia, insisto, desde la información. Valoramos mucho al público que se toma el tiempo para escucharnos, para saber más de lo que se trata, porque no es exclusivo de la familia o del entorno escolar o laboral, muchas veces en el caso de las personas adultas. Creo que es un tema de todos, de toda la sociedad en general, y mientras más sepamos qué está sucediendo con cada uno de los individuos, pues mejores serán nuestras herramientas a la hora de estar en contacto y en comunicación con ellos y generar también esta sensibilidad. También me gustaría, maestra, que hablemos de esta, de repente, infravaloración respecto a las niñas que pues nunca fueron aparentemente diagnosticadas y ya de repente no, pues lo saben ya en la vida adulta. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues hay un tema en particular cuando hay un TDAH de predominio inatento. Ya hablaba el doctor que puede haber diferentes predominios. En las mujeres generalmente cuando hay TDAH de predominio inatento, pero sin una implicación cognitiva, es decir, que llevan sus notas promedio o arriba del promedio, pero sí tienen muchos periodos de inatención, de ausencias, de tal vez una complicación para socializar, ¿no? No se valora. Entonces ya las niñas se van dando cuenta ya cuando llegan a una edad adolescente o adulta, donde se percatan de que tienen muchos olvidos, de que fallan en algunas tareas, desde lo más simple, ¿no? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde perdí el celular? Y así cuestiones muy, muy de la vida cotidiana, donde nunca hubo un diagnóstico, porque pasaron por niñas muy quietas, muy calmadas, con una competencia curricular acorde, pero nunca se dieron cuenta que a nivel de atención le costaba mucho trabajo, ¿no?
sí hay una infravaloración y por ahí hay algunos estudios en la red donde habla del TDAH inatento en mujeres. ¿No? Hay otros casos, perdón Maru, de TDAH mixto en mujeres que ahí son muy severos. Nos ha tocado tratar niñas con un TDAH hiperactivo, impulsivo, inatento, y cuando se dan los 3 tipos en una niña o en una mujer, es sumamente grave a veces. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo su integridad física, sus cuestiones académicas, la interacción social y muchas cosas más. Doctor, ya nos explicaba que al no ser una enfermedad no hay una cura como tal, ¿no? Pero ¿cómo se controla? ¿Cómo iremos caminando hacia contener justamente este trastorno? Pues es un trabajo de equipo. Tenemos que contar primero con el apoyo de los padres de familia. Sí requiere de que como padres de familia se dé un extra, se dé una situación en la que se haga un compromiso, se comprometa para que la actividad que se vaya a programar se realice, para que lo que se está planeando se pueda ejecutar, para lo que queremos lograr los objetivos como familia se hagan, pues requiere de un trabajo sistemático. Por otra parte está la cuestión médica. El médico va a determinar si se requiere o no medicamento para algunas situaciones. En algunos casos, como es de neurodesarrollo, pueden estar comprometidas la dopamina, las endorfinas y demás elementos químicos que es necesario sustituir con medicamento de patente. Y también una cuestión de regulación cognitivo-conductual para que se sienta, digamos, como pertenecido a un núcleo social determinado. Si nosotros tenemos una detección oportuna a temprana edad, como lo dice la maestra Moni, en la cual ya nos dimos cuenta que este niño requiere de un apoyo, hay un momento en la vida crucial que es la adolescencia. En la adolescencia el cuerpo genera muchas endorfinas, muchas hormonas, hay un despertar, un cambio físico muy importante, puede hacer que se atenúen las características y en algunos casos que yo he conocido se deja de lado el medicamento. Y la persona va teniendo una vida lo más regular posible porque ya el medicamento constante, el trabajo constante, ya le hizo que tuviera una estructura social de vida, una estructura educativa, una estructura de su vida personal. Ya las hormonas le ayudaron a mimetizar esta situación y entonces continúan con su vida. En algunos casos me he topado donde la atención médica es irregular, el apoyo es irregular y no hay mucha contención, entonces esas personas pues se llevan consigo este TDAH. No es lo mismo un niño con TDAH a un adulto con TDAH. No sé si pueda, pero tengo un conocido que fue mi alumno en escolaridad preescolar, después en la secundaria y ahorita está trabajando y pues como es muy activo y estudió mecánica, pues está teniendo problemas con los compañeros mecánicos por el trabajo. Porque es muy rápido, él rápidamente hace las cosas, casi no socializa, es muy serio y le cuesta trabajo entender las bromas, los dichos, las cuestiones que se manejan en la interacción social. No participa y él nada más participa en el arreglo del automóvil. Y los demás dicen es que este es chocante, es que es muy serio, es que no entiende las bromas y aparte nos genera problemas porque se apura más. Claro, se concentran más en sus quehaceres y en lo que les gusta, ¿no? Definen muy bien su objetivo o lo que tienen que concretar, culminar y ese es su proyecto, ¿no? Entonces es difícil que se ocupen de otras cosas, ¿no? Entonces, pero sí va cambiando, ¿eh? O sea, no, como decía al principio, no se queda estático. O sea, sí hay un cambio. Lo ideal es que esté ese trabajo colaborativo, ese trabajo conjunto. Cuando no lo hay, bueno, pues con los recursos que se tienen va saliendo, pero sí es algo que puede acompañar toda la vida y en algunos casos hasta determinado tiempo. Muy bien. Me gustaría, maestra, que también hablemos de los factores hereditarios. Este trastorno se ha comprobado que se hereda, puede estar en nuestro gen, puede impactar a nuestra descendencia. ¿Qué datos tenemos al respecto? Bueno, pues en lo que hemos estado estudiando y nos han compartido algunos expertos, ¿no?, con los que hemos cursado algunos estudios, sí nos dicen que hay un componente hereditario, que en un 70-80% pudiese ser un TDAH de predominio hereditario, ¿no? Y bueno, llega a detonarse también por el factor contextual o por alguna enfermedad o por alguna condición de vida de la persona. Pero sí,
Muchas veces cuando hacemos la historia de vida de un alumnito a través de las entrevistas o los protocolos que aplicamos, nos dicen, es que es muy parecido al papá, si era el papá cuando era niño, o si era la mamá, o el tío, o el abuelo, ¿no? Les costaba mucho trabajo, pero creció y se fue calmando, ¿no? O empeoró, ¿no? Okay. Entonces sí, ahí nos damos cuenta de que sí hay algunos componentes de carga hereditaria. Y respecto a que si hay otros trastornos o puede haber esta comorbilidad justamente en el TDAH, ¿qué información tenemos al respecto? Para eso sí es muy, muy, muy importante el estudio médico para diagnosticar las posibles comorbilidades. Porque si no, podemos caer en dar un diagnóstico erróneo de TDAH a alguien que quizás sea ya un Asperger o un autismo o posiblemente un verdadero problema de conducta, ¿no? Entonces, para evitar esas situaciones de presencia de comorbilidad, sí es muy, muy importante estar en contacto siempre con el neurólogo, platicar con él, darle los pormenores que tengamos de nuestro chico, nuestra niña, para que él vaya viendo y juntos vayamos haciendo ese diagnóstico. Claro, y que sea lo más certero posible. Es momento de hacer una pequeña pausa promocional, si les parece. Volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad está vinculado a factores genéticos, los cuales afectan el desenvolvimiento cognitivo, conductual, emocional y social de los niños y jóvenes hasta la edad adulta. El padecimiento comprende 3 aspectos: déficit de atención, hiperactividad o puede ser combinado, con síntomas leves o graves, con lo que se expone a quien padece dicho trastorno a enfrentar conflictos en su entorno familiar, escolar o laboral. El mantenerse con restricciones en la escuela o el trabajo, así como la desorganización de sus hábitos de vida, hacen que sea más notorio para el resto de la gente. Se estima que entre el 5 y el 15% de los infantes a nivel mundial, 2 veces más frecuente en varones a comparación con las niñas, padecen de este trastorno y muchas características se reflejan antes de los 4 años de edad e invariablemente se observan antes de los 12, pero puede no afectar significativamente el rendimiento académico y la actividad social hasta los años de educación primaria. Continuamos en Soluciones hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así es, estamos hablando de este importante tema en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el TDAH, que es justamente el 13 de julio. Y estamos conversando con la maestra Mónica Díaz Muñoz Díaz, bienvenida nuevamente, maestra, Gracias. y el doctor en educación José Juan García Landeros, que pues han acumulado muchos datos, información. Yo reconozco este trabajo que hacen de informarse, de documentarse cada vez más, y es apasionante cómo ustedes han logrado coincidir con colegas, de repente hacer pues diagnósticos, estar como compartiendo información que pueda ser útil para la sociedad y en los entornos educativos en los que ustedes tienen un impacto, ¿no? Entonces, pues retomando nuestra plática y la charla el día de hoy, hablábamos pues del tema hereditario, hablamos de cómo puede haber esta comorbilidad, y ahora me gustaría que hablemos también de estos mitos que están latentes y que nos hacen eco, ¿no?, en la vida cotidiana, y que pues tal vez no tengamos que prestar tanta atención a ellos, sino más bien concentrarnos en la información, en la documentación. ¿Qué podemos escuchar de mitos, maestra, respecto a este trastorno? Bueno, pues sí, en la cotidianidad escuchamos muchas cosas que no son el TDAH, ¿no? Y podemos llamarle mitos. Desde aquellos que dicen, es un niño flojo, ¿no? Es un niño flojo que no quiere hacer nada, es un niño berrinchudo o es una niña berrinchuda, es un niño sobreprotegido, es un niño que sus padres no les ponen límites, no lo saben educar, bueno, es un niño que está enfermo, es un niño que tal vez tiene una discapacidad. O sea, son cosas que no es el TDAH,
Es un niño que no requiere medicamento, cuando en algunos casos sí se requiere medicar. Quiero aquí puntualizar, no todos los casos con TDAH requieren una medicación, ¿no? Okay. Depende del diagnóstico y el plan de intervención. Entonces esos mitos se han ido dando, ¿no? En la cotidianidad. La desinformación hace mucho daño, porque luego entre padres pues comparten cosas, o entre colegas compartimos cosas que no son lo más objetivo posible, lo más puntual, y eso es lo que nos está haciendo daño. Claro, y ponemos una etiqueta. Así es. Y predisponemos tanto al niño como a nosotros. Así es. Y nuestra acción ya no es la más sana o la más congruente o la que nos va a llevar a una mejora, ¿no? de la dinámica que podamos tener con ellas y con ellos. Y justo respecto a esto, doctor, ¿cuáles son algunas de estas conductas observables? O sea, que sí podemos tener alcance, tanto en casa, en la escuela, en otros entornos que podamos decir, bueno, sí son característicos de. Muy bien. Voy a empezar por edades y entornos. Cuando los niños son pequeños nos damos cuenta que es aquel niño que lo agarramos de la mano, es un niño que está deambulando y se rehúsa. Se rehúsa al contacto, se rehúsa a que uno lo guíe, a que uno lo oriente, o lo va uno orientando y se va remoliendo, se va moviendo, se distrae con facilidad. Cuando vemos ya se nos cayó, ya se quedó por allá, ya se nos perdió, ¿no? Y vamos viendo esa parte. Cuando lo llevamos, por ejemplo, a una fiesta, pues es el niño que ya le pegó al cumpleañero, que ya se aventó por allá, que ya agarró el pastel porque no se aguantó hasta que lo partieran, ya se sirvió su propio pedacito y que dicen, ¡ay, qué criatura! Y es ese niño que yo platicando con papás dicen, mire maestro, ya le he hasta pegado y no entiende. Pues no es el modo, ¿no? Pero aún probando los modos de crianza, pues no corresponde, no responde a esos modos. Y lo mismo de joven y lo mismo de adulto. En adulto vemos a aquellas personas que les estamos hablando y están haciendo otra cosa y que se autodenominan como multitask, ¿no? Yo puedo estar hablando por teléfono, guisando y a la vez haciendo la tarea con mi hijo. No te concentras en nada, ¿no? La comida te quedó fea, la llamada ya te cortaron y el niño no terminó la tarea. Entonces, una característica es esa también de que a veces las tareas se inician pero no se culminan, que iniciamos algo y lo dejamos a medio camino. Esto se puede trasladar a los diferentes ámbitos. El no poder estar en un lugar donde se esté en serio, calladito, en un lugar donde incluso en una fiesta donde se exacerba la felicidad, ¿no? O en un espacio donde, pues me ha tocado niños con TDAH que tienen una situación como de depresión, de tristeza, y realmente es una tristeza muy profunda, ¿no? Dicen, ay Dios mío, pues ¿cómo te ayudo, no? ¿Qué hago contigo? Entonces es como esa exageración en esos diferentes ámbitos. Cuando ya hay un control, cuando ya hay un cuidado, cuando ya hay un trabajo, poco a poco se pueden regular ciertas cosas, ¿no? Quizá, decía yo el ejemplo del niño del pastel, quizá esté así como ya inquieto, sentado de ya quiero pastel, pero se va a aguantar a que se lo sirvan, y no que pues yo ya quiero pastel, voy sobre el pastel, ¿no? Muerdo el pastel, porque a mí ya se me antojó, yo ya lo quiero. Sí, ya lo quiero, sí, lo quiero. Y mientras a lo mejor otros podemos contenernos, ¿no? A decir, bueno, pues hasta que lo parta el cumpleañero, pues él en su concepto es, pues yo quiero el pastel, voy por él. No, y sabe que se lo van a dar, ¿no? Pues ya de una vez. No, adelantemos este proceso. Y con respecto al aprendizaje, maestra, ¿qué limitantes, a qué nos enfrentamos una vez que tenemos este diagnóstico? O tal vez no lo tenemos, pero observamos que estamos teniendo pues estas limitantes, estas características distintas al resto de la población. Al resto del grupo. Bueno, según las estadísticas nos dicen que generalmente en un grupo de 30 niños, ¿no? Hay 1 o 2 con TDAH. Eso dicen las estadísticas actuales. Y que pueden llegar a enfrentar dificultades para aprender, aunque no todos los TDAH tienen dificultades. Depende mucho del apoyo en casa, de los hábitos que traigan, ¿no? Ya de los antecedentes escolares, si cursaron o no un CENDI, un preescolar, etcétera. Pero sí les cuesta a veces prestar la atención que requiere la tarea o estar concentrados el tiempo que requiere una tarea. O si la docente dice, bueno, necesito que trabajen en equipo, a veces les cuesta trabajo interactuar en el equipo,
¿no? O participar en el equipo, porque a veces son líderes también, ellos mandan, ellos quieren hacer y decidir, y eso no les gusta a todos. Pero generalmente olvidan las tareas, ¿no? ¿La anotaste? No, yo me acuerdo, ¿para qué la voy a anotar? Es muy cansado escribir, se resisten a escribir a veces, se resisten a leer, pero a la hora de contestar una prueba, un examen, generalmente lo aprueban y salen bien, ¿no? Y eso dice el maestro, ¿pero cómo? Si no me prestaba atención. ¿Pero cómo? Si se salía al baño y se tardaba media hora jugando fuera del salón y cuando regresaba ya había acabado el tema. En la escuela también pueden ser los chicos que pierden los lápices, los colores, las tijeras, el uniforme, olvidan el suéter todos los días, no saben dónde dejaron la mochila, ¿no? Todo eso puede ocurrir, ¿no? Pueden tener algunas condiciones asociadas, por ejemplo, la letra, ¿no? Como quieren escribir y copiar tan rápido porque ya perdieron mucho tiempo jugando o distraídos con algo, pues escriben muy rápido y luego no entiende su letra, ¿no? Dices, bueno, ¿qué dice aquí, no? Y cosas así. O pueden estar muy inquietos, molestando al de junto, arrebatando cosas, aventando papelitos, ¿no? O interrumpiendo al maestro. Claro. Más o menos así. Claro. Doctor, sería también valioso que pues puntualicemos, como ya lo mencionó en minutos anteriores. En algunos casos específicos sí hay medicación y sí hay que ser muy claros y concretos con el público, porque seguramente también escuchamos, no, a tu hijo o a tu hija no le deben dar medicamento. Lo van a dormir. O por el contrario, ¿no? Oye, es que ya debería tener algún tipo de tratamiento. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo se regula? ¿Cómo saberlo? ¿A dónde y quién nos tiene que dar este diagnóstico? Ya hablamos del grupo interdisciplinario, ¿no? Que nos va a dar este diagnóstico, pero ¿en qué caso sí puede haber una medicación? Aquí dependemos mucho del diagnóstico que dé un neurólogo, ya sea paidoneurólogo o neurólogo, y que colaboremos. Si el neurólogo me pide a mi maestro que le dé una lista de conductas observables durante mi clase, durante unos días, durante una semana, tengo que ser muy específico porque él no está ahí para verlo. Él va a confiar en mi criterio. Si al padre de familia le pide lo mismo, pues también tiene que ser muy específico porque él va a juntar. En este entorno escolar el niño se comporta así, en el familiar así, aquí en consulta yo lo veo así. Y entonces puede determinar más o menos qué medicamento se puede dar. Cuando ya se da el medicamento, sí es muy importante que se siga al pie de la letra lo que el neurólogo dice y estar en contacto con él. Doctor, observé que a mi hijo le di la pastilla e inmediatamente a los 5 minutos empezó a bostezar y se durmió. O me reporta la maestra en la escuela que la pastilla la tomó a las 7 de la mañana, entró a clase a las 8 y a las 9 se durmió. O que se quedó, no sé, desmayado, o alguna conducta. Todos esos pequeños detalles son básicos porque el doctor dice, bueno, quizá es la cantidad, quizá es el horario, o el cuerpo se está resistiendo y entonces habrá que cambiar otro medicamento. Entonces, la medicación sí es delicada. Y hay alumnos, hay jóvenes, personas que la requieren y bueno, pues se tiene que llevar con un estricto control. Habrá personas que no la requieran porque quizás las estrategias que está empleando la familia le están ayudando a regular su conducta. Las estrategias que está empleando la escuela le están ayudando a regular su conducta. Si el TDAH no es muy intenso y la familia, por ejemplo, lo lleva a hacer alguna actividad deportiva, recreativa, y en la escuela llevan talleres culturales, talleres de artes, pues él va a expresarse de una manera, va a empezarse a conectar, a través de eso se va a conectar con otras personas y va a empezar a regular su conducta, su actuar. Puede gustar, ¿no? Les decía del joven que estudia mecánica, en la secundaria llevaba taller de mecánica y era el mejor y era el que le explicaba a los compañeros. Durante esa clase él tenía un trato muy preferencial, ¿no? Ya en el salón ya era cuando se veía que se distraía, que no le interesaban las cosas en apariencia, pero en realidad sí. Claro, y volvemos al punto, porque su interés estaba concentrado específicamente a eso que le gustaba, ¿no? Que era la clase de mecánica y pues ahí lograba tener absoluta atención en algo que le llamaba la atención. Y él no toma, bueno, qué importante. Entonces creo que también el que podamos compartir esta plática nos va orientando respecto a lo que podamos hacer, ¿no? Si en las cosas que hay un gusto específico para estos niños y niñas o jóvenes, ¿no? Pues abonar ahí, ¿no? Porque entonces quiere decir que ahí estará su atención, ahí estará el estímulo, ¿no?
sus reacciones positivas justamente en estas cosas que más les gustan. Y maestra, ¿cómo identificar estos signos y síntomas del trastorno en la adolescencia y su diagnóstico? Y cómo lograr esta diferencia con alguna crisis en la adolescencia, porque creo que ahí es donde se empieza a poner más complicado, ¿no? Complicado. O sea, queremos hacer un diagnóstico, pero también estamos cursando la adolescencia, estamos cursando pues otros comportamientos, ¿no? Otros aspectos físicos, neuronales, o sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues hay niños que cursan la escolaridad preescolar, primaria y nunca son diagnosticados, ¿no? No hay un diagnóstico oportuno. Y al llegar a la adolescencia, más o menos a la secundaria, empiezan a tener crisis, ¿no? Porque las tareas son muy frustrantes, porque los tiempos, porque el orden que tienen que llevar para responder a las demandas les está complicando mucho. Y es ahí donde dicen, bueno, está teniendo una crisis de la adolescencia, ¿no? Está teniendo problemas de conducta, está siendo rebelde, está haciendo berrinches a esta edad. Pues resulta que no, resulta que es un TDAH que nunca ha sido diagnosticado porque él compensaba las demandas escolares, pero al llegar a una mayor demanda escolar, por ejemplo, o en el contexto en el que esté, ya no puede, ¿no? Y se desata ahí la impulsividad, la inatención o la hiperactividad, y hay que hacer un diagnóstico en secundaria. Nos han tocado casos. Diferente a la crisis de adolescencia, todos hemos pasado por esa edad y hemos tenido crisis, ¿no? Que si queremos transgredir un límite, que si no respetamos una regla, que si estamos teniendo nuestra identidad, pero es muy diferente, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los especialistas, ya sean los médicos, la parte neurológica, la parte de apoyo terapéutico. Entonces, siempre la familia tiene que informarse. Muy bien. ¿Les parece si compartimos ahora un clip que tiene preparada la producción para que podamos observar justo este material que nos parece importante también para nuestro público? Lo tenemos listo. Yo sufro de TDAH, que es un trastorno de déficit de atención. No me puedo concentrar mucho. Y el fútbol americano me ha ayudado en eso, a poder concentrarme y utilizar la energía que tengo en algo de provecho como es el americano. La adrenalina que te produce es algo único de este deporte. No se puede sentir en cualquier otro lado. El sentido de la hermandad que generas con tus compañeros y la confianza que también se genera y las amistades que quedan para toda la vida de aquí. Yo en un futuro sí me veo aquí como alguien que sí pueda tener ese rasgo, esa chispa de liderazgo que se puede desarrollar aquí. Alguien que se note que marca una diferencia. Yo la mentalidad que tengo en parte es la de ganar y liderar el equipo, irlos motivando. Si veo que se empiezan a decaer, llegar y empezar a motivar. Yo sinceramente estoy muy agradecido con ellos. Somos como hermanos. Sin ellos no tendría muchas de las cosas que tengo ahorita en mi carrera deportiva. Entonces estoy realmente agradecido con ellos. Bueno, me han ayudado mucho. Me han motivado cuando he tenido momentos en que ya no he querido venir. Me han dicho que esto sigue valiendo la pena. Me han motivado a continuar con ello. Bueno, pues este es el caso de José Gabriel y lo que veníamos diciendo, su atención, su gusto está enfocado en el deporte, específicamente en el fútbol americano, y qué valioso que él mismo pueda compartirnos ese sentir, el que toda su energía, todo esto que él tiene, pues lo pueda concentrar justamente en algo tan benéfico como puede ser el deporte. Nos decía, maestra, fuera del aire, que también empezó a nadar muy, muy chiquito. Sí, de hecho sí, hay que buscarle opciones, ¿no? Donde ellos puedan pues sentirse bien, donde ellos puedan descargar toda esa energía y donde puedan darse cuenta que pues la vida requiere un orden, ¿no? Requiere ciertas disciplinas que te van a ayudar a ir logrando tus metas. Claro, y que tienen al final una recompensa, porque si él puede, aún con estas características del trastorno, estar en una dinámica
muy estricta que es el fútbol americano, ¿no? Porque si llevan dinámicas específicas, pues que al final ven la recompensa, está en un partido, la convivencia, al final esas son las recompensas y le ayudan a mantener un ambiente muy, pero muy agradable en el cual se puede desenvolver y finalmente una vida, pues, así exitosa, una vida en donde pueda también estar en un grupo de sana convivencia, ¿no? Que su mente está ocupada en algo muy, pero muy positivo. Doctor, yo sé que pues podríamos hacer un libro con usted de anécdotas, no, y de casos como este chico de el caso de la mecánica, pero algún otro que le gustaría compartir, algún otro caso que usted recuerde que diga, bueno, esto se llevó a buen puerto, está manejando el trastorno en una dinámica muy social, tanto la familia, el entorno escolar, es algo muy positivo, no se está aislando, está teniendo pues desenvolvimiento, aprendizaje, algo que nos pueda compartir también respecto a esto. Pues bueno, de los alumnos que he atendido durante mucho tiempo con TDAH, ha habido algunos que han tenido, digamos, un desempeño muy, muy óptimo. Había un chico que era muy bueno en matemáticas, salió de la telesecundaria donde yo lo atendí, era adolescente. Este adolescente era atípico porque todos eran un relajo y él era el serio. Todos eran acá, él era serio. Él no era hiperactivo, nada más era inatento a veces. Y pues ahí trabajamos mucho, la maestra de grupo y un servidor para las matemáticas. Le entendió, le gustaron, después empezó él por sí mismo a buscar, empezamos a buscar libros y cursó el CBETIS que está en Banderilla y ahorita está en la Facultad de Ingeniería. Qué valioso. Podríamos decir que es un caso de éxito. Sí, pero sí fue mucho trabajo, o sea, no es fácil, ¿no? A mí como maestro, pues me llevó a buscar libros de matemáticas, ejercicios de matemáticas, a la maestra de grupo también, a abrir nuestros horarios, espacios y trabajar con los papás. Ya descubrimos que de todo, porque iba con un promedio normal, común, pero ya descubrimos que esta es su pasión, entonces vamos a echarle ganas, ¿no? Y le echamos ganas y pues no, había como la duda si podía dar el ancho para un CBETIS, porque es otro tipo de exigencia, y sí, claro. Cursó sus 3 años en el CBETIS, creo que estudió algo de contabilidad, y después egresó y dijo, yo me voy a la Facultad de Ingeniería, y ahorita está en Ingeniería. Sigue siendo un joven ya muy responsable, muy serio, se ve nervioso, aunque lleva su control médico, siempre está con sus pies moviendo y todo, pero ahí va. Qué bonito. Y seguro así hay muchos más, maestra, casos de éxitos. ¿Podríamos decir que hay un caso de no éxito? Digo, hoy, y acaba de mencionar justo en este momento el doctor, hay mucha voluntad por parte, en este caso, que acaba de ponernos de ejemplo, mucha voluntad por parte de los padres de familia, ¿no? Del acompañamiento docente. Es necesario, es importantísimo que haya esta voluntad para aprender, saber, tener como todas las herramientas y avanzar con las chicas y con los chicos. ¿A qué le podríamos llamar un caso de no éxito? Bueno, hemos tenido también población en la cual, muy a pesar de que hemos hecho mucho trabajo, no se concatenan, por así decir, los apoyos, y los chicos, bueno, tienen problemas escolares, no concluyen a veces ni siquiera la primaria, la secundaria, fracasan en conseguir un trabajo estable, una seguridad social, tienen dificultades en la interacción con los iguales, ¿no? Se unen a veces a pandillas, a cuestiones ya delicadas de farmacodependencia, cometen delitos, ¿no? Tengo un amigo abogado que me dice, oye, Moni, dice, creo que algunos de los internos, ¿no? Creo que tienen TDAH. Wow. ¿No? Digo, pues no lo dudes, le digo, seguramente sí el impulso, la hiperactividad los lleva a cometer situaciones delictivas. También, bueno, tenemos números por ahí, ¿no? Donde nos dicen que a veces les gustan las emociones muy fuertes, ¿no? Ajá. Corren los coches y van a una velocidad excesiva, pues tienen accidentes con frecuencia, ¿no? Entonces no controlo mi impulso, no controlo la hiperactividad, no estoy atento a algunos detalles y esto me puede ocasionar disfuncionalidad. Claro, y no hay una contención previa que, como hemos visto, si hay esta contención, atención, primero la contención, luego la atención, un buen diagnóstico, si es necesaria la medicación, ¿no? Pues vamos a ir avanzando
y seguramente no llegaremos a estas acciones, ¿no? O a estos desenlaces en donde a lo mejor los chicos tengan algún accidente justamente porque no hay este control y esta contención. También me gustaría, doctor, que nos hable de las implicaciones que tienen las funciones ejecutivas con los trastornos, justamente. ¿Qué pasa con eso? Bueno, las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten relacionarnos con los demás, son aquellas que nos permiten y también relacionarnos con lo que está fuera de nosotros, ya sean los conocimientos, las personas, las situaciones que estamos viviendo. Sí las hay porque cuando hay mucha impulsividad, no tenemos ese perfil que me permite decir, bueno, no puedo tocar a la persona sin antes preguntarle si me deja saludarla de mano, si me deja saludarla de beso. Yo deseo afectivamente abrazar a mi mamá y me la aviento, ¿no? Y la aprieto, oye, hijo, me estás... ¿Sí? Entonces, cuando no hay ese uso de las funciones ejecutivas, pues no hay, digamos, una buena interacción. Una función ejecutiva, por ejemplo, muy importante es la de la obediencia. A todo mundo nos cuesta obedecer y nos enorgullecemos de a mí nadie me manda, pero no es la obediencia como si fuera de esclavitud. Yo me refiero a la obediencia de obedecer a un estímulo. Aquí estamos en un estudio y estamos dialogando, pero si alguien del estudio hace alguna señal, pues yo obedezco, ¿no? Me está señalando que acá, me dice acá. Y esta función ejecutiva muy mínima, pues me permite funcionar. Claro. Porque puedo ir en la calle y alguien me dice, cuidado, un agujero. ¡Ay! Me detengo. Si alguien dice, cuidado, un agujero, pues no me lo dejaron a mí y puedo caer. Pon atención, pues lo decía la maestra Moni, ¿no? De los chicos que se ponen en riesgo. Pues es que no hacen uso de sus funciones ejecutivas, ¿no? De escuchar, observar, poner atención, dirigir. Están muy disminuidas. Sí las tienen, pero no están bien trabajadas. Prácticamente hemos agotado el tiempo de la emisión, nos encantaría seguir platicando con ustedes, pero pues yo creo que sería muy valioso dar los datos de que si tienen alguna duda los padres de familia, a dónde, con quién se pueden dirigir a nivel institucional, justamente para poder llegar a una muy buena orientación respecto al trastorno. Bueno, pues nosotros trabajamos en algo que se llama USAER, que son servicios de apoyo a la escuela regular. Nuestra USAER es la USAER 66 y bueno, pues tenemos el número 22 84 25 96 35, donde podemos contestar algunas dudas, sugerencias o dar alguna orientación. Nosotros trabajamos en lo que es el nivel primaria y secundaria. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias al público por estar con nosotros hoy en Soluciones. Hasta la próxima. Gracias.